Marina Requejo, que nos va a traer la charla, la ponencia El misterio de los símbolos y códigos. Marina Requejo es diplomada en Ciencias Empresariales y actualmente estudiante de Neurociencia. Durante un largo tiempo fue columnista de temas de misterio en el periódico El Día de Zamora. Formada en angeología, chamanismo, registros akáshicos, enseñanzas herméticas, maestra en Reiki, coaching y meditación, es, como a ella le gusta decir, una investigadora insaciable del mundo del misterio. Lleva 13 años dirigiendo el Centro Mystic Home de Zamora, un lugar con identidad y alma propia. Demos una calurosa bienvenida a Marina Requejo. Y a su asistente, Nando Domínguez. Es verdad. Marina siempre se nos echaba para atrás. Ah, pues traemos a este y me quito yo. Y digo, no, este año no. Este año te tocaba hablar. El año pasado iba a hablar, pero al final no habló. Así que creo que para mí es una de las charlas que estaba deseando escuchar. Marina tiene gente que le debes caer muy mal. Lo voy a decir. Recibí un WhatsApp de una persona y me puso, Nando, por favor, te he dicho 3 veces que hay que separar temas. Y yo dije, vamos a ver, ¿qué temas? Si no sabes ni lo que va a hablar Marina, ¿no? Y bueno, pues todas esas personas que el tema de personas, vamos, de cómo es Marina, ¿no? Que es sensitiva, etcétera, y hay esa gente detrás que quiere ridiculizar o lo que sea, esta charla va a ir dedicada para ellos porque no van a saber el conocimiento que hay detrás, el estudio, porque ha estado estudiando un montón este tema y ha estado dándole 1000 vueltas para hacer esta charla y espero que os guste. Lo primero, muchas gracias, pero aquí está una persona muy importante para mí, que es mi maestra, que me dice, Sancho, déjalos que ladren. Y yo creo que es la mejor forma de empezar esta charla con esa frase, ¿vale? Yo quiero hablaros un poco de lo que son los símbolos y los códigos, como veis ahí. Entonces vamos a hacer un pequeñito resumen, porque no nos damos cuenta que a lo largo de nuestra vida estamos rodeados de símbolos y de códigos y los estamos utilizando constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que utilizamos cuando mandamos un WhatsApp al final del WhatsApp? Unos besitos, ¿no? Eso es un símbolo. ¿Qué es lo que utilizamos cuando utilizamos una tabla periódica al final? Unos símbolos, ¿no? ¿Qué es la forma de hacer así con el dedo? Unos símbolos. Entonces, al final estamos rodeados de símbolos, lo que pasa es que son símbolos que conocemos del día a día y ni siquiera le damos importancia. Pero cada símbolo lo que tiene es un significado detrás, independientemente de lo que nosotros queramos o no queramos ponerle, ¿vale? Hay alguien más que formó ese símbolo para dar un significado. Entonces yo lo que he querido hacer es como una pequeñita recopilación de algunos símbolos que están muy relacionados sobre todo con nuestra tierra y a los cuales le tengo cariño. Y vamos a empezar por el primero. Como veis ahí, todo el mundo conocéis este símbolo, un símbolo que se denomina celta y es el triskel, ¿vale? Este símbolo está muy ligado, como os he dicho antes, con la cultura celta. Estos símbolos pertenecen a la parte mágica, como veis hay tres círculos, ¿no? O sea, como 3 espirales, están muy identificados con lo que es el número 3. No solamente los símbolos son dibujos que tenemos, sino símbolos son números, son letras, etcétera, etcétera. Entonces vamos a relacionar este símbolo con el número 3. ¿Y qué es el número 3? El número 3 al final es la tríada y la Trinidad, ¿no? Nosotros, muchos de aquí que sois cristianos, sería lo que nosotros conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿vale? Y a lo largo de la historia se ha utilizado como un símbolo de protección. Y seguro que muchos de vosotros, porque he visto por ahí, los lleváis puesto, ¿no?
como símbolo de protección lo que es el triskel. Como os decía antes, tiene que ver con el número 3 y con la tríada, que hace referencia a cuerpo, mente, alma y espíritu. Pero también tiene que ver con tierra, mar y aire, pasado, presente y futuro. Las espirales a lo largo de la historia lo que nos habla también es como si fuera un viaje hacia la vida, y como veis hay 3 espirales en cada uno de los brazos que podéis ver ahí. El triskel para mí, porque ahora vamos a ver la trisqueta para poder diferenciarlo, ¿vale? Porque aunque parecen... Pásala ya. ¿Os dais cuenta? Aunque parecen iguales, que muchas veces la gente los une, ¿vale? No tienen una parte en común, pero no son lo mismo. Y para mí el triskel, el que habíamos visto antes, tiene que ver más con la parte masculina. Este que tenemos aquí enfrente, que es el triskel o nudo, que así es como se le reconoce, vemos que están 3 bucles entrelazados en forma de nudo continuo. Está exento, como podríamos decir, de principio y fin, no como el primero, que hemos visto que llega a un punto y tiene como un fin que puede ser hacia adelante o hacia atrás. Este, como vemos, está entrelazado y representa lo infinito. Se le conoce como el símbolo de la bruja, ¿no? Todos hemos visto embrujadas, efectivamente, y se le reconoce como el símbolo de la bruja. Pero se le reconoce como el símbolo de la bruja por algo muy característico, porque según las creencias, este símbolo lo que nos representa es el despertar de los poderes de la psique. Entonces, todo lo que vemos más allá o todas estas informaciones que nosotros tenemos o nos llegan, hay veces que lo que están son cortadas. Es un símbolo que está estrechamente vinculado con lo femenino. Acordaros que el otro que hemos visto, que muchas veces se confunde, es lo que está más relacionado con la parte masculina y este está más relacionado con la parte femenina. Es un amuleto que se relaciona con la fertilidad, ya que como hemos hablado de la parte femenina, se relaciona más con la fertilidad. Podemos decir que este es un símbolo que representa lo eterno, lo indivisible y el equilibrio. ¿Os dais cuenta? Parece lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Yo quería empezar esta charla diciendo que muchas veces nos ponemos símbolos o nos ponemos cosas en el cuerpo o que parece que siempre todo es protección, pero quizás todos deberíamos de saber un poquito lo que llevamos puesto. No por nada, sino por curiosidad, porque a lo mejor pensamos que es para una cosa y después es para otra, independientemente de la creencia, ¿vale? Pero no es lo mismo a lo mejor llevar un anillo de boda que un anillo de pedida. Entonces yo creo que sería interesante que investigáramos sobre los símbolos. Perdonad un segundo. Hemos tenido un problema porque creo que falta una imagen. No, falta una. Bueno, esta me vale. Voy a hablar sobre esta porque nos falta una. No sé lo que hemos hecho, que nos falta una imagen, ¿vale? Veis aquí lo que es una estrella de 5 puntas, ¿vale? Imaginaros que quitamos todo lo que tiene dentro, ¿vale? Y solamente nos quedamos con un pentagrama, la estrella de 5 puntas, esa estrella que nos enseñaban a hacer cuando éramos pequeños sin levantar la mano, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que representa esta figura? Representa realmente lo que es la figura del ser humano. Sería como el microcosmo, ¿vale? Como podéis ver, la punta de arriba de la estrella lo que representaría sería la parte de la cabeza, ¿de acuerdo? Y después tendríamos las 4 extremidades, ¿vale? La cabeza en esta representación del pentagrama es lo que, como si dijéramos, representa la parte de lo divino o la parte del pensamiento, como hemos dicho. Pero en el pentagrama lo que representa es la parte de lo divino, mientras que las 4 picos inferiores lo que nos representan son los 4 elementos: fuego, aire y tierra, y agua, perdón. Hay diferentes religiones que también reconocen, o tradiciones, que también reconocen lo que es el pentagrama, como la neopagana, que lo que nos dice es que hay un equilibrio y una supremacía espiritual sobre lo material. Y repito, supremacía de lo espiritual sobre lo material. Y después os explico por qué. Según la tradición cristiana, era muy utilizado
sobre todo por la parte primitiva del cristianismo. A ver. No, espera un poquito. Perdonad un segundo, ¿vale? Antes de llegar a esto, ya podemos... Sí, pon la foto de antes. Como estamos hablando del cristianismo, daros cuenta de una cosa. Hemos visto el pentagrama hacia arriba y todos vemos, pues no le damos importancia. Pero si yo os pongo este símbolo, ¿qué es lo primero que pensáis? Está invertido, ¿no? Y siempre nos da como una imagen negativa, ¿no? Precisamente he elegido este símbolo porque está en una iglesia, y en una iglesia de Burgos, ¿vale? Y pensamos, y siempre que hablamos de esto, hablamos como de la parte más negativa o más oscura, o de... no voy a decir ni la palabra porque no me gusta, pero para que veáis que muchas veces los símbolos no es lo que representa o lo que nosotros tenemos en mente, sino realmente lo que significa. Porque acordaros que lo que hemos hablado antes, que hemos dicho, que lo que decíamos antes es que primaba en el pentagrama, primaba sobre todo la parte espiritual sobre la parte material, ¿vale? En este símbolo, si nos damos cuenta y lo vemos invertido, lo que prima es la parte material sobre la parte espiritual. De lo que a mí me hace pensar que desde aquí, desde este significado, es todo eso que vosotros pensáis, que es la parte más negativa, que es donde la parte material es la que influye sobre esa parte espiritual. Vais a decir, ¿por qué está en una iglesia? Porque precisamente según la tradición cristiana, cuando vemos un pentagrama invertido, en este caso, lo que nos habla son de las 5 llagas que tenía Jesús, ¿vale? O sea, que todo tiene un significado, y cuando lo vemos muchas veces decimos, uy, ¿qué tendrá esta iglesia? Pues no tiene nada, es simplemente el significado más esotérico que puede tener la iglesia. En el judaísmo también encontramos los pentagramas, ¿vale? Y lo tenemos en el sello de Salomón, que está identificado con 5 líneas que representan los 5 libros de la Torá. En Mesopotamia y en Babilonia era una representación cosmológica que lo utilizaban como símbolo de protección y hacía referencia a los 6 planetas reconocidos hasta entonces, y lo asociaban con la diosa Ishtar, que es la diosa del amor y la guerra. Decimos los 5 planetas que eran visibles desde el cielo, la diosa Ishtar, y sobre todo lo que era el poder divino y la influencia divina que trascendía a los 4 puntos cardinales. Pasamos, espera. Exacto, era lo que quería que pasaras para que vierais otra iglesia. Esta es alemana, si no me equivoco, y está en una catedral. Es decir, no solamente en una de las iglesias está dado la vuelta. Según el hermetismo, representaba la unión del microcosmo y el macrocosmo, que es la unión del hombre y el universo. Y como... Vete a la de atrás. Vale. Imaginaros esta estrella, que es lo que os decía, sin nada, ¿vale? Lo que es el pentagrama. Y si nos vamos un poquito a Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci hacía honor, por decir, a esta estrella con el hombre Vitruvio. Todos conocemos lo que es el hombre Vitruvio, ¿no? Y una de las poses del hombre Vitruvio precisamente era la forma del pentagrama. Leonardo da Vinci para mí era un gran hermético y tenía muchísimo conocimiento tanto de símbolos como de conocimientos que otros no tienen poder para llegar a ellos, es decir, conocimientos y filosofías muy herméticas. Vale. Vamos a pasar, deja el tetragrama. Espera. Perdonadme un momento, pero como ha habido un cambio aquí de fotos... Bien, vamos a ir ya... No, pasa la otra. Me estás adelantando las fotos. Sí. Venga, aquí tenemos el tetragramatón. Sí. Esa. El tetragramatón se diferencia del pentagrama porque veis que está por dentro cumplimentado con numerología, con letras y con mucha simbología, ¿vale? Es un pentagrama que incluye un montón de símbolos. Acordaros, aquí hay un montón de símbolos para poder investigar.
Tenemos desde los símbolos astrológicos y los símbolos alquímicos, vemos a Marte, que es la fuerza del guerrero, a Mercurio y Venus, vemos también que tenemos ahí Alfa y Omega, ¿lo estáis viendo? Vale. Y tenemos el Santo Grial, tenemos el ojo que todo lo ve. Entonces, este símbolo se ha utilizado siempre como un símbolo de protección. La Iglesia Católica lo denomina como un símbolo, por decirlo de alguna forma, un símbolo no propio de la Iglesia Católica. Un símbolo bastante negativo. Pero precisamente si nos vamos a la palabra que le da nombre, tetragramatón, sería uno de los 72 nombres sagrados de Dios, que esto muchas veces la Iglesia no nos lo cuenta. Entonces, para que veáis un poco también cómo nos manipulan la mente o quizás nos quieren quitar poder, porque este es uno de los símbolos para mí más importantes y más fuertes con raíces simbológicas y lo que da a representar. Bueno, aquí quería hacer un juego con vosotros, porque si lo mismo que ha pasado antes con el pentagrama normal y el pentagrama invertido, si yo os pongo este símbolo, ¿lo conocéis? ¿Cuál es? La esvástica, es la cruz gamada, sí. ¿Y alguien me dice con qué está relacionado este símbolo? ¿Con? El nazismo. Ponme el otro. ¿Y este? ¿Este lo veis relacionado con el...? No, es el mismo símbolo, ¿vale? Aquí nos podemos ir a la historia de Hitler. Hitler era un gran esotérico, sobre todo uno de sus generales, que era Himmler. De hecho, estuvo mucho por aquí, por estas tierras españolas, porque era un gran buscador de lo que era todo el tema de reliquias. Y no sé si conocéis, aquí os voy a dar un datito, que si en el mundo hay 4 lugares mágicos sagrados que tienen que ver con el cristianismo, 3 de ellos están en España. Uno es Santo Toribio de Liébana, uno es Caravaca de la Cruz, evidentemente Santiago de Compostela y el otro sería Jerusalén. Entonces, él vino a España precisamente en busca de reliquias porque sabía que aquí en España era uno de los centros donde podía encontrar. No sé si las encontró, no las encontró o están aquí. Y lo que quería que os fijarais es que es en la disposición que tenéis en esta esvástica, en esta cruz gamada. Aquí la veis que está en posición normal. Si vamos atrás, pon la otra. Es la misma, pero no es la misma. Porque hay una inclinación de 45 grados, ¿vale? La esvástica, lo que es como un símbolo utilizado de protección, lo que hace es movimientos. Si veis, son como hélices que lo que hablan son de movimientos. Pero esta no es la misma que la otra, por su inclinación. Es una inclinación de 45 grados. Y claro, todos nos pensamos, si Hitler tenía un conocimiento, vamos a decir hermético, si Hitler sabía que esto era un símbolo de protección y él lo puso directamente para protegerse o para hacer lo que hizo, ¿por qué le salieron al final tan mal las cosas? Porque a lo mejor los símbolos hay que dejarlos como están porque alguien los puso ahí para algo. Y esa inclinación de 45 grados, si tuviéramos más tiempo podríamos hacer un análisis completo, pero en geometría, que a mí es lo que me gusta hacer, es súper curioso, porque nos daría lugar a una palabra hebrea que lo que significaría sería Adán. Adán es el primer hombre de la creación, ¿no? Y su significado es el padre de la nueva humanidad. Pero si seguimos trabajando sobre este símbolo y seguimos trabajando con lo que es la geometría, llegaríamos a una identificación que nos daría, como si dijéramos la ecuación 2ADN. ¿Os suena de algo? 2, quitamos ADN. ¿Qué era lo que Hitler quería hacer? Quería hacer un solo ADN, una sola raza. Entonces, a mí lo que me da a conocer es que no solamente era un loco, sino que era un conocedor incansable e impenetrable de lo que son el conocimiento hermético. Vale. Podríamos tener muchos dólares en la cuenta corriente, ¿no? Pero
creo que no. Os voy a explicar, perdón, os voy a explicar un poquito el significado del dólar, porque para mí el significado del dólar es muy curioso, porque lo vemos muchos como una moneda, pero ¿sabéis realmente lo que es un dólar? ¿O cómo se creó? Vale. Un dólar no deja de ser un amuleto. Si nos fijamos en el dólar, lleva cantidad de significado que es que flipáis, para que veáis un poquito. Vamos a irnos, lo primero, a la pirámide que todo lo ve, ¿no? Estáis viendo ahí lo que es la pirámide que todo lo ve, pero es una pirámide truncada y lo que nos quiere decir que es un progreso constante, una aspiración a la perfección divina. Según los masones, que sabéis que el dólar fue creado por masones, era un ascenso gradual hacia la iluminación, lo que nos recuerda que nuestra propia alma, en este caso su nación y conocimiento, era un proyecto constante, no un estado final. Como hemos dicho, está truncada, pero está truncada arriba con el ojo que todo lo ve, lo que nos hace ver que la evolución desde la oscuridad a la parte material va hacia la luz. Este ojo simboliza la vigilancia sobre la creación. Sabéis que los masones, su símbolo, lo que nos viene a identificar es el gran arquitecto, ¿no? Lo que nos habla es de Dios, es ese gran ser superior que nos vigila y su conciencia divina está entre nosotros. Y el triángulo, como hemos dicho antes, acordaros que hablábamos del número 3, el triángulo nos representa a la tríada, que es cuerpo, mente y alma. Vemos unas letras también ahí que rodean, que es Anuit Coeptis. ¿Lo veis? Es muy curioso porque si hacemos las sumas de esas letras nos da el número 13. Antes hablaba aquí mi compañero Marcelino Requejo, que debemos ser familia por algún lado que nos apellidamos igual, y hablaba del número 13 como un número poco bonito o un número feo. Y sin embargo yo tengo que decir que esto es una creencia. La gente que conoce el hermetismo sabe que el número 13 es uno de los números más importantes que hay, es uno de los números más mágicos y más alquímicos. Y lo que os decía, tiene 13 letras. Y el significado de esto lo podemos traducir como: Dios ha favorecido nuestra empresa, no deja de ser y mover dinero. Ha sentado las cosas para iniciar nuevos comienzos y emprendimiento, ¿vale? Tenemos otra de las frases que está escrita, y ya acabamos con el tema de las frases, que es Nous Ordus Seclorum, que es el nuevo orden de las eras, o lo que muchas veces la gente conoce como el nuevo orden mundial. Y por último, otra de las inscripciones que tenemos ahí es de Gran Seat, que es el gran sello. Si nos fijamos en la numerología, ¿vale? que veis ahí el año que tiene, como digo, nunca pasa nada por casualidad, son números romanos, y el número es 1776, que si lo hacemos por numerología nos daría el 3, volvemos otra vez a la tríada. Vemos el águila, ¿veis el águila? Allá. ¿No tienes? Así, toca en el águila. Vale. Bien, tenemos el águila, que el águila es como una representación de lo que es el poder, la abundancia y la libertad, aparte de la independencia. Observamos las ramas de olivos que tiene, ¿no? Vemos que tiene, en la parte de allá, sujeta unas ramas de olivo. En la otra pata del águila, lo que sujeta en este caso son las flechas, ¿vale? Las ramas de olivo sería la paz y las flechas es la guerra o la capacidad de defensa. La orientación del águila mira hacia el olivo, es decir, mira hacia la paz, hacia buscar la paz. Y vemos también un escudo. ¿Veis el escudo? Las estrellas que tiene el águila en la cabeza, ¿vale? Y después la inscripción que hay abajo. ¿Por qué lo voy dejando así? Porque si os dais cuenta, en el escudo
el escudo que tiene el águila y contáis la cantidad de bandas que hay 13 bandas. Si miramos la cantidad de flechas que sujeta el águila, son 13 flechas. Si seguimos mirando las hojas del olivo, son 13 hojas de olivo. Y si vemos la estrella que hay arriba de la cabeza del dólar, serían 13 estrellas. Es decir, quien ideó este dólar tenía un conocimiento hermético brutal. Pero vamos a ir un poquito más allá. La imagen que representa esa estrella es una estrella de 6 puntas. Y la estrella de 6 puntas es la conexión del cielo con la tierra y la conexión de la tierra con el cielo. Y es la estrella judía que llaman muchos y es un símbolo de protección. Para que veáis un poquito que el dólar, aparte de verlo como un billete, es un amuleto total. ¿Cuál es el tema principal que yo aquí os quiero hacer ver? Que salgáis a la calle, os fijéis en todo y ver que nada está puesto por casualidad. Todo tiene una explicación y cada cosa, cada símbolo que vemos no es aleatorio. Y aquí en el dólar yo creo que es súper significativo el verlo, ¿no? Bien. Hay otra cosa. En el anverso, quien tenga un dólar, que se fije en una esquinita porque hay un búho también. Vale. Pasamos a la siguiente. ¿Conocéis esta? Esta es la bandera de la Unión Europea. La bandera de la Unión Europea fue diseñada en 1955 por Sarsen Heydt. Era un pintor de Estrasburgo y fue aprobada el 8 de diciembre de 1955. 8 de diciembre sabemos que es el día de la Inmaculada Concepción. Si buscamos sus siglas, vemos que si buscamos su significado, vemos que dice que es una bandera de 12 estrellas doradas con un fondo azul que representa la unión por el círculo. Las 12 estrellas es la plenitud de lo perfecto, lo completo, la unidad, como son los 12 meses del año, las 12 horas del reloj. Y el fondo azul lo que nos quiere decir, según lo que podéis googlear todos en internet, sería que es el cielo azul occidental. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que Arsène era un gran católico, por lo cual lo que quiso representar en esta estrella es la parte del Apocalipsis 12:1, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice que apareció del cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Él era un gran católico y lo que quería hacer honor con esto era a la corona de la Virgen. Es más, él era muy creyente de la Virgen Milagrosa. Entonces, ¿qué fue lo que identificó? ¿Por qué quería hacer esto? Porque la mujer era identificada como la madre para dar luz, la Virgen María para los cristianos, vestida de sol, porque lo que quería identificar era la gloria, la luz divina, la victoria sobre las tinieblas. Había una luna bajo sus pies, lo que representaba la creación, el tiempo y el dominio sobre las cosas terrenales y las pasajeras. Y las 12 estrellas se refiere, según él, por su tradición cristiana, a los pueblos de Dios, que son los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Como podéis ver, tiene más significado de lo que ni siquiera nosotros tenemos. Os he dicho, fijaros una cosa, para que vayamos uniendo, que esta parte en la que Arsène puso su visión para poder hacer la bandera de la Unión Europea estaba en la parte del Apocalipsis 12:1. Si sumamos 12 más 1, 13. Bien. Otra de las cosas que me parece curioso, para decirlo, que no sabía si decíroslo o no, porque me vais a llamar pesada, para que las casualidades todavía sean más casualidades, esta bandera fue aprobada el 8 de diciembre de 1951, el día de la Inmaculada Concepción, ¿verdad?
Entonces, si sumamos 8 más 12 más 1955, nos da el número 13. Pasamos a la siguiente. Perdonad que sea un poco pesada con esto, pero todo lo que pasa en nuestra vida, no sé si es casualidad o causalidad, pero para que vayáis viendo que todo tiene un hilo conductor, ¿vale? Y aquí vamos a empezar un poco con los códigos. Los códigos es como si dijéramos una concentración de símbolos muchas veces y tenemos códigos que saltan por todos los sitios en nuestra vida. Imaginaros, simplemente ya nuestro ADN sería un código de ADN. Y quiero empezar, para ir un poco más deprisa, por uno de los códigos que a mí me ha impresionado muchísimo, ¿vale? Yo no sé si habéis oído hablar de un juego al que todos seguros hemos jugado, que es el juego de la oca. ¿Habéis oído hablar del juego de la oca? Vale, ¿sabéis que es un código oculto? Lo conocéis, ¿no? Os voy a hablar un poquito. Aquí tenéis un disco, que es el disco de Festos, que se dice que es el antecesor del código de la oca. Yo tengo mis reminiscencias y para mí como antecesor del símbolo de la oca no tiene mucho. Simplemente es una espiral con diferentes dibujos, pero no le encuentro yo mucho sentido con el juego de la oca, ¿vale? Se ha comentado siempre que el símbolo de la oca es un código oculto y lo que identifica o lo que nos expone allí sería el Camino de Santiago, ¿vale? Vemos un poquito las raíces más antiguas que algunos historiadores asocian su origen, como os decía antes, al disco de Festos, pero para mí no tiene gran significado. Vamos a ver un poco el tablero de la oca. Este es uno de los tableros de los primeros que se conocen y vamos a empezar contando cuántas ocas hay en el tablero. ¿Las podéis ver desde ahí? Vale, ¿sabéis cuántas hay? ¿Pueden ser 13? Son 13. Son 13. Como hemos explicado antes, sabemos que el número 13 es un número alquímico por excelencia y es uno de los números sagrados y poderosos que representan la unidad divina, el amor y la transformación, ¿vale? Se dice que este juego de la oca es un juego templario, ¿no? Es un juego que hicieron los templarios. ¿Por qué decimos que es un juego templario? Porque lo que representan son unas ocas. Las ocas eran representativas de los templarios. Pero vemos que están puestas de una forma secuencial. Y vemos la primera oca que está en la casilla número 5. ¿Cuál es la siguiente? Vale. Cuenta las casillas entre medias. 4, 5, 6, 7, 4. 5 y 4, 9. Volvemos a lo mismo. Decimos que los templarios están muy representados con el número 9. De hecho, se dice que 9 fueron los primeros que crearon la Orden del Temple. Seguimos avanzando en las casillas, que es muy interesante. Vemos que cada lugar de las casillas, o cada casilla, representa una de las partes del Camino de Santiago. Entonces, como antes no había mapas y era muy peligroso recorrer el Camino de Santiago y lo tenían casi como en secreto, iban identificando al peregrino cada uno de los lugares donde querían donde podrían resguardarse o donde había hoteles o donde podría haber bandidos. Entonces ellos iban guiando precisamente por este código. Hemos hablado, como hemos dicho antes, que he venido repitiendo todo el rato, que hay una casilla que es hay un número que es el número 13, os he hablado del número alquímico número 13, ¿no? Bien, si os dais cuenta aquí tenemos la oca, ¿no? Tenemos las ocas, tenemos el pozo, tenemos el laberinto, tenemos la muerte, tenemos un montón de figuras que rodean lo que es el juego de la oca. Pero hay una cosa muy curiosa, y hemos dicho que el número 13 es un número alquímico por excelencia, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? ¿Hay algo en esa casilla? No, esa casilla está vacía. ¿Os dais cuenta?
Sabéis que el número 13 con el tarot significa la muerte, es decir, está identificado con el arcano de la muerte, que no tiene nada que ver con la muerte, sino simplemente lo que nos habla es de una transformación. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención ver que esa casilla número 13 estaba vacía. Y digo, no puede ser que unas personas, como son los templarios, con unos conocimientos herméticos tan extensos, tengan la casilla número 13 sin nada. Y digo, venga, vamos a investigar. Esto me llevó muchas semanas. Y precisamente estuve buscando dentro de lo que es los lugares que corresponden a cada casilla del tablero de la oca, y ahí me lleva a un monasterio que se llama el Monasterio de Santa María de la Real de Nájera. ¿Lo conocéis? Los que hayáis hecho el Camino de Santiago, ¿lo conocéis alguno? ¿Sí? Vale. Entonces, nos dice que era uno de los escasos monasterios con dependencia directa con la Orden de Cluny. La Orden de Cluny sabemos que está muy relacionada con la Orden Templaria, porque era un movimiento reformista que allanó el camino ideológico, espiritual y económico para los templarios. ¿Por qué asociamos el número 13 con este monasterio? ¿Por qué es lo que podemos asociar con este monasterio? Porque yo me volvía loca a la hora de hacer la investigación. Y precisamente la reina que estaba allí, que reinaba en aquel entonces, era la reina Blanca de Navarra, madre de Alfonso VIII. Pues esto os lo doy como una referencia. ¿Pero qué pasaba con ella? Era una gran peregrina, con lo cual había otro dato más que a mí no me cuadraba para ver que esta casilla estaba vacía, siendo una gran peregrina y una gran conocedora de lo que es el camino de los templarios. Entonces yo decía, aquí tiene que haber algo que a mí me llame la atención porque está aquí. Entonces, si nos vamos directamente a visitar ese monasterio, nos damos cuenta de que hay un lugar que se llama el Panteón de los Infantes, ¿vale? ¿Y sabéis cuántas personas están enterradas en el Panteón de los Infantes? 13. Entonces ya hay relación de lo que podría ser el número 13, que simboliza lo que es la transmutación o la muerte, pero no la muerte física, con el número 13. Entonces ya me quedé un poquito más tranquila. Pero claro, os he dicho, el número 13 tiene que ver con la transformación interna, ¿vale? O la muerte en este caso. Yo decía, ¿y dónde está la casilla de la muerte? Nos vamos a ir a la casilla de la muerte. 5 minutos. Venga, ya acabo con esto. Nos vamos a ir... Hay 26 diapositivas, Hugo. No, venga, lo dejamos aquí y otro día seguimos. ¿Me buscáis la casilla de la muerte? 58, bingo. ¿Podéis sumar 5 más 8? 13. Bien. Seguimos con estas maravillosas coincidencias del destino. Nos vamos a la casilla 58, que sería el lugar de Vega de Valcárcer. Quien ha hecho el Camino de Santiago está entre Ocebreiro y Villafranca del Bierzo. Pero claro, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué hay ahí que tenga que estar relacionado con el tema de la muerte? Yo decía, no le encuentro sentido. Hasta que yo me di cuenta de que la iglesia que corresponde a ese lugar es María Magdalena, la iglesia de Santa María Magdalena. Sabéis que María Magdalena era muy amada por los templarios, ¿no? Y toda esa gran historia o tradición que hay con el Santo Grial. Pero claro, tampoco me valía. ¿Qué hace una María Magdalena identificándose en la casilla de la muerte? Pero claro, la escenografía o la iconografía de María Magdalena era una iconografía que había que estudiar, porque la iconografía de María Magdalena estaba ella y a sus pies precisamente hay una calavera, ¿vale? Entonces lo que nos hace referencia a la calavera, como sabéis, es al memento mori, es decir, que nos hace recordar que hay un momento de muerte y resurrección y hay un momento para meditar y arrepentirnos por los pecados de la vida. Y esto me pareció tan curioso poder llegar, desde mi punto de vista, a esto, porque os puedo prometer que me llevó, pues no sé si un mes estar buscando toda esta información que no aparece en Internet.
Pero fijaros qué curioso, ¿vale? O sea, llegar a la casilla número 58, que es la número 13, y buscar el dónde estaba ahí el tema de la muerte y la transformación. Solo un pequeñito detalle, como veis, el juego de la oca es un juego que va en espiral, porque es un juego que lo que hace, o sea, quien hace el Camino de Santiago lo que hace es un viaje interior, y quien ha hecho el Camino de Santiago nunca se va a quedar en lo superficial, siempre va a tener un cambio y un renacimiento. Entonces me parece súper interesante haber hecho este comentario sobre lo que es el juego de la oca. Hay mucha más información, pero bueno, como tenemos poquito tiempo, otro día, si queréis, ya seguimos hablando. Quedan otros muchos códigos, dame 5 minutos que voy a acabar el último. Es verdad, organizo yo. Ponme el último. Sí, bueno, como veis aquí voy a pasar rápidamente las diapositivas. Esta es Santa Hildegarda. Santa Hildegarda escribía todas sus pócimas en códigos, ¿vale? O sea, con 23 caracteres, pero para que nadie supiera más que ella y las monjitas de su monasterio lo que ella estaba escribiendo en esos códigos. Después tenemos el famoso código Voynich, que no sé si vosotros lo conocéis. Se dice que es un código donde se habla de medicina, donde se habla de astrología, donde es el conocimiento del cuerpo humano, y es muy curioso porque veis que hay mujeres como metidas en diferentes sitios como si fueran venas, etcétera, etcétera. Nadie ha logrado descodificar el código Voynich, ni siquiera la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Vete pasándolas un poco más deprisa. Aquí veis otras imágenes, porque me parece súper curioso lo que es el código Voynich. Es que me encanta. Plantas medicinales. Entonces, tenemos como un ligero conocimiento, pero no sabemos. Y yo quiero acabar para mí con el código de los códigos, y no puedo irme sin hacer mención a él. Y los que me conocéis lo sabéis. Este es, y no os voy a preguntar a vosotros, sino que lo voy a decir yo, se llama el famoso código de Sator. El famoso código de Sator, la primera vez que se descubrió, los primeros datos que tienen, dice que ha aparecido en lo que son las ruinas del Pompeya. Sabéis que el Pompeya, el volcán del Pompeya, estalló el 24 de agosto del año 79. Y ahí es donde se han encontrado las primeras inscripciones. Pero no solamente están en Pompeya, sino que están por todas las partes del mundo. Se han conocido en más sitios. Pásate a la otra que se ve mejor. Si os dais cuenta, es un código que son 5 letras y se pueden leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y son 5 palabras que se repiten: Sator, Arepo, Tenet, Ópera y Rotas. No sé si habéis visto la película de Tenet, de Christian Nolan. ¿La habéis visto? Os aconsejo que la veáis, ¿vale? Es una película para mí muy interesante, donde él pone las 5 palabras del código de Sator en la película, en la trama. Entonces yo os aconsejo que la veáis porque me da que pensar mucho. Volvemos a lo mismo. Hay gente que dice que es un símbolo cristiano y que de aquí los cristianos ocultaban una información para que no fueran asesinados. Pasa a la siguiente. Si cogemos todas las letras del código de Sator, podemos ver que hace una cruz y en ella podemos ver escrita la palabra Pater Noster, y podemos ver que queda libre la A y la O, que sería alfa y omega. Pasa a la siguiente. Esto se ha encontrado en los archivos de Santiago de Compostela. Evidentemente, como estaba haciendo el camino, como no, el código de Sator tenía que estar dentro del Camino de Santiago. Y aquí se ha encontrado este sello en el cual no están todas las palabras, pero es curioso porque el código de Sator lo que nos viene a decir, ¿vale? Si hubiera que hacer una traducción literal, sería: el sembrador Arepo lleva su carro con diligencia, ¿vale? Eso sería lo que sería el significado de las 5 de las 5 palabras que hay dentro del código de Sator. Y es curioso porque veis una cruz
y veis como si fueran unas rayitas, unos radios que podrían identificar pues, una rueda, además en sentido circular. El código de Sator, hay mucha gente que dice que es un código mágico. Para mí no es un código mágico como tal, para mí es un código que hay que descifrar. Me hace mucha ilusión hablar de él porque llevo muchos años trabajando con él. No voy a dar mucha más información porque todavía me queda mucho que descubrir. Y el día que lo tenga ya os lo comentaré. Pero de momento es que me sale la risa al hablar de él porque es como si dijéramos una ilusión a trabajar que me da muchos momentos de alegría. Así que ya con esto acabo, pero es que tenía que hablar del código de Sator, por favor. Yo en estas jornadas soy el símbolo de la Inquisición, porque soy el que dice corta. Oye. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a ver. Hola, me llamo Rebeca. Quería preguntarte qué relación hay entre este último signo que has hablado y el tetragramatón. Yo conozco el tetra, pero este no. Y cuando lo he visto, de repente he sentido una conexión entre los dos. A ver, al principio para mí no hay ninguna conexión entre ninguno de ellos, ¿vale? Porque el tetragramatón es un símbolo de protección, lo que tiene podríamos decir sí, símbolo, pero dentro del símbolo un código, ¿no? Porque hay muchos símbolos dentro. Sin embargo, el cuadrado de Sator para mí está en otra división o en otra liga. Me imagino que, no sé por qué habrás sentido la conexión, que seguro que será cierta, pero puede ser energética, pero con el significado que hay no tiene relación uno con otro. Como mucho podríamos decir que son símbolos cristianos o se dicen que vienen del cristianismo, pero en principio no tendrían relación. ¿Cuál de los dos es anterior? No sabemos cuál de ellos es anterior, ¿vale? Porque tenemos datación de cuándo se encontraron los primeros, pero realmente cuál de ellos es anterior, yo no me atrevo a decirlo. Vale, gracias. Nada. ¿Alguien más? Simplemente, ¿nos puedes hablar un poquito del número 13? Mira, yo me quedaba ahí un poco pillada. Vale, como os decía antes, el número 13 es un número alquímico por excelencia, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que siempre se le ha dado como una interpretación negativa. También sabemos que la gente a las cosas que se suponen que tienen poder o tienen un significado especial se les trata mal, ¿no? Entonces tenemos que decir, es un símbolo de mala suerte o es un símbolo que no es positivo. Pero si nos damos cuenta, durante toda la historia se ha estado utilizando el número 13. Si veis cualquier cuadro de la Última Cena, ¿cuántos estaban sentados a la mesa? 12 más 1, serían 13. Por eso digo, tiene que ver mucho con el hermetismo. Cualquier persona que conoce el hermetismo o sabe algo de hermetismo, el número 13 es mágico en sí por excelencia. Podemos tener el 1, podemos tener el 2, el 3, el 4, que serían 2 doses, hacemos gematría para arriba, para abajo, pero el número 13, al igual que el número 11, siempre se quedan como tal. ¿Vale? ¿Te he contestado o algo más? Es que hay tanta teoría sobre el número 13 que lo puedes ir viendo, pero sabes en el momento que aparece un número 13 que hay algo más ahí que quiere decir. Pero el significado, como os decía antes, es el significado de lo que es la transmutación. ¿Vale? Significado de transmutación. ¿Alguien más? Paloma. Marina, ¿qué referencias me das del hermetismo para empezar a investigar sobre él? Que no lo había escuchado hablar nunca. ¿Perdón? Sobre el hermetismo, ¿qué Dime. referencias me puedes dar para empezar a estudiarlo un poco? No.
Cuando hablo de hermetismo son de conocimientos que no están al acceso de todos. Pero esos conocimientos de que no están al acceso de todos lo tienen como partes muy concretas. No sé, todos conocéis a los masones, los rosacruces, martinistas, etcétera, etcétera. Ellos tienen unos estudios específicos que vienen de muchos años atrás, donde tienen esa sabiduría que no es accesible a todo el mundo. Pero si quieres buscar información sobre ello, tienes que ponerte en contacto con ellos para poder conocer muchas de sus investigaciones. Es una especie de ola o un estudio especial para... Ay, perdón, ¿no te oigo bien? Pensé que era, no sé, una especie de ola o estudio especial sobre, no sobre estas diferencias, sino sobre algo concreto. El hermetismo es la sabiduría que hay, o sea, es todo lo que se conoce. Los herméticos conocen desde lo que es la parte mágica, todo lo que estamos hablando de los números, medicina, etc. Es como si dijéramos una sabiduría. Imaginaros la biblioteca de Alejandría, ¿no? Donde sería una biblioteca donde tendríamos absolutamente de todo. Serían esas sabidurías tan antiguas, pero que no están accesibles a todo el mundo. Hombre, me imagino que a lo mejor yo tampoco las dejaría accesibles. Claro. Perfecto, muchas gracias. Ella va por libre. Bueno, y ahora no te doy el micrófono. Pero es que no te he oído, Teresa. Digo que con todo lo que sabes y el don que tienes tú, ¿cuál es el símbolo tuyo? Sí, el tuyo, el que dices, uff, este es el mío. El cuadrado de Sator. Del tetragramatón. ¿Yo no lo tengo? Pues Yo no soy tu amigo. Me voy. Pues no sé, Bueno, no lo tienes. tengáis muy buena tarde, disfrutad de la vez. Bueno, espero ¿Alguna que... pregunta más? Yo iba a hacer una pregunta, pero no se la voy a hacer. La hago. Vamos a ver, tú conoces mi relación con los símbolos, etcétera. Sí. Yo soy más racional en ese sentido. ¿No será que toda esa simbología, quién ha atribuido, o sea, quién ha dado poder al número 13, quién ha dado poder al tetragramatón? Quiero decir, ¿será que no, que con el paso del tiempo eso ha sido, de la misma manera que la alquimia ha dado origen a la química, la simbología y los códigos no pueden, o sea, que en la era de la razón eso pueda no estar de acorde con los tiempos en los que vivimos? Quiero decir con esto. Si nosotros preguntamos a alguien si un martillo es bueno o es malo, ¿qué diríamos cualquiera de nosotros? Claro, depende de la conciencia con la que se use el martillo, porque el martillo puede colgar cuadros preciosos, tenemos aquí algunos artistas de los que... pero también podríamos matar a alguien, ¿no? Entonces, ¿quién le atribuye ese poder? Yo no he hablado de poder. No, el poder del símbolo. Vale, pero es que no estamos hablando de poder. Aquí se interpreta desde una forma que a mí no me gusta absolutamente nada hablar. Esto tiene poder, lo otro no tiene poder. No, tenemos que verlo desde una forma vibracional. De hecho, cada símbolo sagrado tiene una vibración, cada número tiene una vibración. Lo que tú decías, la alquimia, al final lo que tú decías de la alquimia, los símbolos y los signos son alquimia. Es cómo afectan sobre algo, y no es que sean modernos o no modernos. Nosotros podemos ser los más modernos del mundo, pero la forma en la que actúa la energía del Sol, de la Luna, de los planetas sobre nosotros pueden pasar miles de años y sigue siendo la misma. Por eso lo importante es que todo esto que alguien dejó escrito o que comprobó anteriormente, a día de hoy, aunque pasen 5000 años, va a seguir estando en auge. Pero no es... La gente ve la magia como un prestidigitador. La saco de aquí, no sé, 25 billetes de dólar. No, la magia es la transformación y la transmutación.
Independientemente sea material o espiritual, porque se habla de transmutar pues, los metales en oro, ¿no? Que todavía no se ha visto, o dicen que alguien lo consiguió, pero realmente es una transmutación interior. Entonces, los prestidigitadores aquí no tienen nada que hacer, ¿vale? No sé si me he explicado bien con lo que es la magia, que es algo que también quizás hay que reconocer. ¿Se pueden mover energías? Evidentemente. Se mueven energías o podemos mover porque somos energía, porque nos movemos con energía. Pero otro tipo de magia es que me suena muy feo. Nando ha estado hablando del símbolo del tetragramatón, tú has hablado de magia y ella ha hablado de energías. Yo, por ejemplo, a nivel personal, supongo que porque yo tengo una vibración y una energía diferente a la de otros, igual que la tienes tú, igual que la tiene ella, cada vez que me han regalado un tetragramatón, se me acaba rompiendo alguno de los trozos del tetra. Tengo 3. Y cuando me lo he puesto, yo siento que me quema, literalmente. Y cuando ha preguntado Teresa sobre cuál es tu símbolo, me ha resultado muy curioso, porque yo he estado años buscando cuál era como mi amuleto, mi símbolo de protección y demás. Y lo he conseguido encontrar este año, que no pensaba que fuera este, porque lo rechazaba muchísimo, que para mí es el árbol de la vida con la piedra que tiene. Y siento que este es el mío porque creo que mi vibración en este momento va con él. De momento el tetra no está en consonancia con mi vibración. Lo comento por lo que decías de la magia, no sé. Sí, ahora vamos, claro, no. vale, ahora vamos a ponernos un poco en cuestión de lo que tú dices que pasa con el tetragramatón. La explicación más esotérica sería, el tetragramatón se rompe porque hace su efecto. Dicen que del tetragramatón huyen diablos y demonios. ¿Por qué? Porque simplemente el significado del tetragramatón, como hablábamos antes, tiene una simbología muy potente, tiene numerología, repito, tetragramatón es uno de los 72 nombres sagrados de Dios, tiene el poder de lo que sería la estrella, y si tú cada vez que lo utilizas lo rompes, habría que ver qué es lo que hay que equilibrar en esa energía o que hay que limpiar en esa energía, porque lo que hace es liberar. Si nos ponemos a hablar desde lo que significaría el tetragramatón desde el punto de vista más esotérico. Tú me dices el árbol de la vida. El árbol de la vida sabemos que es el germen de todo, pero el árbol de la vida lo que hace es equilibrar y equilibra energías. Entonces, quizás lo que tienes que hacer ahí es ver por qué una cosa se rompe y en la otra te equilibras. ¿De acuerdo? Solo quería preguntar que si tiene escrito algún libro. ¿Si ha escrito usted algún libro? Perdón, no entiendo. ¿Si has escrito algún libro? No, lo digo yo, espera. No, pero la estoy mareando para que lo escriba. Marina escribió en el Día de Zamora durante mucho tiempo y le he dado la turra, bueno, a un montón de gente, a Virginia también, a María también. Digo, escribir un libro, cada persona tiene mucho que contar. Y Marina, te animaste el otro día y dices, bueno, Quizás algún día. Ya, pero yo me meto y... hay que marearla para que escriba el libro. Bueno, yo creo que ya acabamos. Lo primero quiero dar las gracias a todos. Es mi primera charla tan grande con tanta gente, porque yo estoy acostumbrada a hacerlo en petit comité. Y bueno, disculpar porque he estado nerviosa. O sea, yo soy súper perfeccionista y hubiera dicho muchas más cosas, pero bueno, intenta uno dar el 100%, aunque a veces se quede en el 20%, pero bueno, espero que el 20% os haya gustado. Bueno, gracias gracias Marina, gracias Nando, gracias a todos los que habéis estado presentes y ahora vamos a hacer una pausa para comer. También necesitamos, yo por lo menos como simple mortal necesito comer. Y a las 5 volvemos
con Carlos Gabriel Fernández y la charla Contactos Tecnológicos con el Más Allá, es muy interesante. Y tendremos también a Iván Pérez a las 6 con el misterioso cráneo del Reino de León. Creo que es muy interesante porque vais a poder ver el cráneo in situ, ¿vale? Vais a poder verlo y yo creo que es muy interesante. Haremos un receso de 30 minutos y después haremos una mesa redonda, ¿vale? Desde las 19:30, bueno, vamos con un poquito de retraso, hasta las 21, ¿vale? Entonces, estáis todos invitados a venir. Gracias. Thank you.